me amas. Yo no me puedo ir todavía, porque hay una niña que está pasando por un dolor muy grande. Así como el que yo pasé cuando me enteré que me mentiste. Yo sé que tú no eres mi papá, pero como yo ya soy más grande, lo puedo entender. Papá. Papá, moviste la mano, abre los ojos. Hazlo otra vez, por favor, regresa. Eres un guerrero, tú tienes que regresar. Papá, no puedo creerlo, soy yo, Blanca, tu hija. Tuviste un accidente y estuviste en coma, pero tú vas a estar bien. Vas a estar bien, te lo prometo. ¡Doctor! ¡Doctor! Me tengo que ir. Me tengo que ir, pero voy a regresar. Por tu seguridad y la mía me tengo que ir ahora, ¿ok? Te amo, papá. ¿Qué ocurre? ¿Qué pasa? El paciente acaba de despertar. Me tengo que ir. Pero, ¿quién es? Simona, es urgente que vengas al hospital. Mi papá despertó. Mi papá regresó. El idiota de Eduardo se puso a hablar mal de ti y le dio un golpe. ¿Qué hiciste? Ese idiota se cree dueño de la verdad y yo no voy a permitir que pasen encima de nosotros, ni él ni mi mamá. Ay, Cristóbal, digo, gracias por defenderme, pero ay, yo no quería meterte en problemas, qué pena. No, gracias a ti. Me diste la fuerza, el valor de ser quien soy. Me abriste los ojos. Ay, Cristóbal, qué gusto verte. Espero que esté bien. Se va a recuperar, papá, no te preocupes. Todo se lo debe a Eduardo. ¿Cómo te sientes? Respiraste demasiado humo ahí adentro. Yo creo que deberías ir a una clínica. No, mamá, ya te dije que estoy bien, no te preocupes. Gracias a Dios entraste. Si no lo hubieras hecho, nunca hubiéramos sabido que Leticia estaba ahí adentro. Tú la salvaste, Eduardo. Pues esperemos que no sea grave lo que pasó. Físicamente yo creo que está bien, pero psicológicamente cada día está peor. Raquel. No, Raquel, nada, papá. ¿Es que no te das cuenta que esa mujer es un peligro? Si Eduardo no hubiera estado aquí, el incendio se hubiera podido propagar a toda la casa por su culpa. Nadie puede asegurar que Leticia causó este accidente. Nadie. Abuelo, lamentablemente cuando entré había una caja de cerillos tirada al lado de ella. Pero no me quieres creer. Pero ya ves, Leticia tenía una caja de cerillos. Fue ella. Yo no me equivoqué. Ella provocó este incendio que podía ser una tragedia si no fuera por Eduardo. No, Cristóbal, quítate. ¿Qué estás haciendo? Eres una inconsciente. Pero, Mariana, yo pensé que tú también querías esto. Pues sí lo quiero. Cada centímetro de mi cuerpo quiere esto desde que te vi, pero... ¿Pero qué? Entonces demos el paso. Tú me has enseñado a vivir con coraje. Deja que yo te quiera. Olvidémonos de todo. ¿De todo? ¿De tu novia? ¿De mi hija? Eduardo jamás permitiría que tú y yo estuviéramos juntos, Cristóbal. Eduardo no te quiere, Mariana. En cambio, yo daría la vida. ¿Te he decepcionado? Claro. Sigues enamorada de mi hermano. No es eso. Por favor, entiéndeme. Lo que pasa es que me da pánico. Pánico que me quite a mi hija otra vez. Cristóbal, no sabes lo difícil que es esto para mí, de verdad. Saber que tú eres el hombre de mi vida y no podamos estar juntos me parte el corazón. Pues si esa es tu última decisión, pues lo tengo que aceptar. Y tienes razón. Pensar que pueden pasar cosas distintas es una locura.
No, espérate, Cristóbal. Sí, es mi última decisión. Siempre voy a pensar en ti. Vete antes de que hagamos alguna locura. ¿Qué te parece este vestido? Ay, pues para mí los dos son iguales, pero de lo que estoy seguro es que tú vas a ser la novia más hermosa del mundo, ¿eh? ¿Dije algo mal? ¿Qué pasa? No, Diego, tú eres un sol. El que está irreconocible es Cristóbal. ¿Por? De pronto empezó a portarse súper mal con Eduardo y ahora quiere quitarle el puesto en la naviera. Tal parece que está compitiendo por la aprobación de su madre. Tranquila, todas las familias tienen problemas. Además, yo creo que pronto todo volverá a la normalidad, ¿eh? Pues eso espero, porque Raquel siempre ha marcado una gran diferencia entre Eduardo y él. Yo sentí como si Cristóbal fuera otra persona. A ver, te estás ahogando en un vaso de agua. Cristóbal es una buena persona y mientras Mariana esté lejos, todo va a estar bien. Amiga. Amiga, despierta. Amiga. Ay, ¿qué pasó? Ay, la niña. No, tranquila. No, espérate. Todo está bien. Todo está bien. ¿Pero por qué lloras? Es que estoy llorando de alegría, no de tristeza. Mi papá despertó. ¿Qué? La Virgencita me hizo el milagro. Mi papá está bien. Ay, qué felicidad. Cuéntame, Mariana, ¿hasta dónde llegaste con Cristóbal Altamira? Dime la verdad. Qué poco conoces de la naturaleza humana. Si Cristóbalito hubiera amanecido en mi cama hoy, estaría arrepentidísimo. Y hubiera corrido a los brazos de la tarada de su noviecita esa. En cambio, así, lo tengo justo donde quiero. ¿Y no sientes un poco de cargo de conciencia? Digo, porque estás destruyendo a la familia de tu hija. Si Richie empieza a traficar armas a través de la naviera, todos los Altamiras irán a prisión. ¿Qué no has entendido? Es mi cabeza la que está en juego. Soy yo o los Altamira. Así que por mí que se pudran en la cárcel todos. ¿Y Sofía? Cae de ella si Eduardo va preso. Porque tú nos vas a hacer cargo de esa niña. ¿O me equivoco? No te equivocas. Pero bueno, Victoria San Marino se puede quedar con ella. Digo, aprovechando que le encanta jugar a la buena madre. Esa tipa. Me ha venido a complicar todo, todos mis planes. Si no fuera por ella, Eduardo estaría conmigo, en mis brazos. Tú sigues sintiendo cosas por él. Ay, qué idiota eres. Yo no tengo sentimientos. Y ahora vete, ándale, antes de que el tarado de Cristóbal regrese y te vea aquí. ¿Qué no le dijiste que no te busque más? Ay, cariño. Yo tengo muchos ases bajo la manga. Así que observa y aprende. Ay, doctor, por favor, díganos algo. Ya estamos desesperados. ¿Cómo está? ¿Cómo lo ve? Muy bien. De hecho, está completamente estable. ¿Pero va a recordar quién es él y se va a acordar de nosotros? Pasó mucho tiempo inconsciente, pero poco a poco irá recordando todo. Ay, entonces va a volver a ser el mismo Capitán Memo de antes. Así es, con permiso, señora. Ay, gracias. Ay, Memo, cómo te hemos extrañado, de verdad, ¿eh? Papá, soy yo. ¿De veras no te acuerdas de mí? ¿Cómo no me voy a acordar de ti, mijito? Si tú eres mi campeón. Papá. Ya no llores, mijita. Ya estoy aquí de vuelta. ¿Y Blanquita? Anoche estuvo hablando conmigo. ¿Dónde está? No, eso es imposible, Memito.
No, ella no la pudiste haber visto porque, has de haber sido porque estabas recién despierto y te la imaginaste, pero es que Blanca ya no vive en México. Se fue. Lo siento, Blanca, pero no puedo permitir que vayas para allá. Sé que quieres ver a tu padre, pero es muy peligroso. Pues sí, pero voy a ir disfrazada y nadie me va a reconocer. Adriano, por favor, entiende que tengo que abrazarlo y explicarle por qué me tuve que ir esa noche. Ni siquiera pude esperar a que las enfermeras me dijeran cómo está. Raquel debe tener los ojos puestos en ti y esperando a que aparezcas. Déjame buscar el mejor momento para que vayamos a hablar con él. Buenos días, Adriano. Buen día. Al parecer los vuelvo a interrumpir. No estás interrumpiendo nada. ¿Está Sofía? El incendio sí fue provocado. Así es. Mis hombres me informan que alguien vertió gasolina en el lugar y después le prendieron fuego. Bueno, creo que ya no hay lugar a dudas. El doctor siempre dijo que esa mujer era peligrosa. Pero bueno, mi padre no quiere escuchar. Muchas gracias. Melania, ¿lo puedes acompañar al señor al puerto? ¿Te das cuenta, papá? Te empeñaste en traer a esa loca a nuestra casa diciendo que no es un peligro para nadie y que se nos mata a todos. Ya basta, Raquel. Estás hablando de tu hermana. Estoy hablando de Leticia. Para todos es Leticia. Papá, ¿tú no entiendes que el riesgo no es solo para los demás, sino para ella también? Obviamente se quiso suicidar otra vez. Ahora trató de quemarse, o sea... Es muy extraño. Lo siento, papá, pero por la seguridad de la familia, yo quiero a Valentina fuera de esta casa. ¿Cómo dices? Mi hermana está loca y por más que nos duela, pues hay que olvidarse de ella. Las estrellas brillan más si estoy contigo. Y por fin las cosas llegan al destino, como un despertar. Ahora sé que tú te has vuelto mi camino y las cosas hoy por fin tienen sentido. Dime dónde estabas. Hoy quiero que me digas que me amas, que soy todo lo que siempre soñabas. No te atrevas a soltarme, que ya me enamoraste. Yeah. Regálame una noche que no tenga mañana. Quédate, quédate, quédate para mí. Quédate, quédate. Que me